Bueno, solo démosle gracias al Señor, ¿verdad? Otra vez, nuevamente, amadísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de poder estar en este lugar, Señor, para poder recibir una vez más tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Mateos 3. Ya lo hemos leído otras veces, ¿verdad? Pero el Señor pues a veces pone que estemos recalcando. ¿Bien? Sí. Quiero que entendamos que cuando nos menciona aquí es cuando en su momento pues andaba predicando Juan el Bautista. Y queremos que entendamos que esos Juan el Bautista que era antes, hoy quedamos para gloria y honra del Señor nosotros. Porque ¿qué hacemos nosotros los que estamos, tanto los que estamos al frente de un podio o de personas como ustedes? Al igual ustedes si lo hacen en su casa, de repente con sus parientes, vamos a decir el hijo con la mamá, o viceversa, la mamá con los hijos, o el esposo con la esposa, o con el amigo, o con el empleado, con cualquiera. Eso es lo que, porque Juan lo que vino a hacer es hablar de la palabra. Juan vino a hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hablar de él también. Entonces, por ello, nosotros somos los otros Juan que hemos salido porque hemos venido a predicar la palabra. Miren que nos dicen, en aquellos días vino Juan el Bautista, miren, predicando en el desierto de Judeas. En el caso mío, por decir, yo hoy estoy predicando en Sifón, gracias al Señor. El viernes pues predico en Yarumela y así sucesivamente. Al igual predico en cualquier lugar donde el Señor me permite con las personas. Eso quiero que entendamos. Y diciendo, miren, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que Jesús ya vino. Quiero que entendamos que en aquel entonces el reino estaba, pero porque en el Padre, pero no había venido Jesús. Pero ya aquí en nosotros, pues ya sabemos que Jesús ya fue manifestado en la tierra, ¿va? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren qué palabra tan importante, arrepentíos. ¿Por qué? Porque la verdad es que para poder llegar al Padre cada día debemos de irnos santificando, debemos de irnos arrepintiendo de lo malo que éramos, ¿verdad? Porque si alguien todavía sigue con maldad, pues entonces tiene que empezar a estar con esta palabra. Miren, hay que arrepentíos, hay que irse cada día arrepintiendo, porque de la única manera que usted se va a ir santificando es a través del arrepentimiento, a través de que usted permita que sea Jesús que lo vaya limpiando, porque nosotros estábamos llenos de cuanta basura había en el mundo, ¿verdad? Pero cada día quien nos va limpiando, quien nos va quitando, se llama Jesucristo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, dice, de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar su senda. O sea, hay que enderezar esos caminos torcidos que antes nosotros teníamos o andábamos. Aquí está hablando Juan el Bautista, pero también él lo menciona aquí, que de él hablaba, miren, el profeta Isaías. Entonces quiero que entendamos que desde Isaías, estamos en Mateo, pero desde Isaías esto ya estaba. Miren, pues esto es aquel, dice, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto en aquellos entonces? Era Juan el Bautista. Eso es lo que nos demuestra, miren. ¿Y de qué hablaba? Preparad, dice, el camino del Señor, os enderezad su senda. O sea, el que anda torcido, pues que busque el camino, porque tenemos que saber que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, Él es la puerta. Nadie puede ir al Padre si no le fuese dado a través de Jesús. Y como lo hemos dicho muchas veces, y si alguien se va por derechura, pues el Señor le va a llamar ladrón y salteador. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué nos demanda? Mire, enderezar su senda, o sea, enderezar las partes malas.
o las puntas que todavía puede estar saliendo en cada uno de nosotros. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ese hombre no se contaminaba con nada. Quiero que entendamos. Y salía, dice, a él Jerusalén, o sea, el pueblo de Jerusalén, y toda Judea, dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán, cuando escucharon hablar de que Juan andaba predicando la palabra. Eso es lo que quiero que entendamos. Y eran, mire, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Debemos de saber que para poder recibir esa misericordia, esa gracia con el Señor, hay que confesar los pecados. Hemos traído a memoria infinidades de veces cuando el ladrón de la cruz, él dijo: nosotros a la verdad merecemos este castigo, porque nosotros hemos hecho lo malo. Entonces, ¿qué hizo él en ese momento? Se confesó y reconoció a Jesús, porque le dice: él a la verdad ningún pecado tiene. Tuvo que haberle activado el Señor el Espíritu Santo, porque para que dijera él a la verdad, o sea, para que lo reconociera lo que enteramente Jesús era, como siempre, va a ser un santo, porque él nunca pecó. Entonces ellos hicieron eso, miren, confesando sus pecados. Usted no puede ir a decir que acepta a Jesús si no confiesa lo malo que usted tiene, y lo podrá decir de aquí para afuera, pero adentro no hay nada. Ahí es donde hay unas partes donde aparece, creo que también en Isaías, donde dice el Padre: de labios me honran, mas en su corazón no estoy yo. Hoy me alegraba en el corazón, estaba en Yarumela porque he estado ahí ahorita afinando los detalles que todavía faltan en el templo, y llegó una persona y me dijo, le cuento, me dice, y se lo cuenta a un impío, me dice. O sea, me da a entender, se lo cuenta a alguien que todavía anda en el mundo. Ajá, le digo. Y ya me mencionó el nombre de dos personas que yo las conozco, que son católicos, y me dijo: hay una noticia, yo la miro rara, dijo él. Lógicamente yo no la miro rara, pero él sí dijo que la miraba rara. ¿Y qué pasó? Le dije yo: hay un cura, dice, que les está diciendo que por qué cargan esos pichingos, lo que gracias a Dios nosotros decimos a través del Señor, ¿no? Entonces ellos ahorita de repente lo sienten golpeado, porque ellos antes hablaban de eso, pero hay uno ya que ya no está, digo uno, pero que sé yo cuántos más hay, que le está diciendo a la gente que no deben de hacer eso. Entonces por eso me alegré, porque leyendo la escritura, ¿verdad? No tengo el texto donde dice el Señor que aún a esos hijos de ahí los va a sacar. O sea, ¿de qué? De esa ignorancia. Y eso es lo que manifiesta, eso es lo que da a entender eso, que los va a sacar de ahí. ¿De dónde? De esa ignorancia en la que han estado sometidos o sumergidos de una manera, porque incluso me mencionó otras cosas ahí. Mire que mi hermana, ya mi mamá tiene, yo no sé si tiene 40 años y todavía ya acaba de celebrar los 40 años, dice, haciendo las mismas cosas que hacían antes, pues, que a los 9 meses, los 9 días primero, y luego al año, en la costumbre. Y él dice que le dijo a su hermana: ¿y por qué no dejas eso? Es que es una tradición, dice. Incluso me mencionó él eso, ¿verdad? Para gloria del Señor. Yo tenía una tradición antes, dice, que no almorzaba mientras no me echaba tres paches, y esa tradición la dejé afuera. Entonces, dando a entender, pues, que son tradiciones, y las tradiciones tradiciones o costumbres, ¿verdad?, se pueden cambiar siempre y cuando le pongamos esa disposición al Señor. Repito, estaban aquí, ¿verdad? Y eran bautizados por él, dice, en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces tenemos que entender que las personas que llegaban ahí confesaban sus pecados. Pero quiero que luego vamos a entender una parte aquí que quiero que el Señor me lo puso como para recalcarlo, pero vamos a llegar primero ahí. Confesando sus pecados. Al ver, él dice que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras. O sea, estaba dando a entender generación mala. Eso es lo que quiero que entendamos, porque yo les voy a decir, estos profetas como detectaban, y también no vayan a creer
que uno no es que no detecta cuando a alguien verdaderamente no le interesan las cosas del Señor. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Mire, generación de víboras, les decía él en su momento, ¿quién os enseñó, dice, a huir de la ira venidera? O sea, del castigo eterno. Y esto quiero que entendamos, ¿sí? Porque de repente la gente está en un momento de tribulación, y cuando está en un momento de tribulación promete cielo y tierra. Pero no se trata de lo que se pueda prometer, sino qué obras enteramente hay, porque eso es lo que nos manifiesta aquí, mire. Venidera. Haced, pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué da a entender? Que de repente hay gente que está diciendo, vamos a poner un ejemplo simple, yo no vuelvo a tomar. Y apenas miró o alguien me ofreció, ahí nomás cayó. Entonces no está haciendo frutos de arrepentimiento. Porque debemos de entender una cosa, casualmente hablábamos con este varón de eso. Porque no es a uno que lo engaña, no es al Padre que engaña, no es a Jesús. Se engañan solos. Porque yo estoy claro con el Padre y vivo para Él, agrado a Él, hago las cosas que a Él le gustan. Pero si alguien no está siendo digno de arrepentimiento, si no hay fruto, se engaña solo. Porque yo sigo, gracias a Dios, viviéndome la vida con el Señor. Pero el que no sigue viviendo una vida mentirosa y dice, ¿qué tal? Y me mira el hermano, no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes mismos, porque esto es individual, esto no es colectivo. La salvación no es colectiva, es individual. Por ejemplo, la hermana, ella no puede pedir todavía en vida por Irra, pero si Irra decidiera en el Señor que no lo va a hacer, un camino diferente, el problema va a ser de él, no va a ser de ella. O viceversa, en el caso mío, con mis hijos, pues. Entonces debemos de entender que yo no puedo pedir por ellos, pero mientras están aquí, pero la decisión de hacer lo correcto es en ellos. Casualmente tocaba ese punto el Señor, que el infierno está lleno de gente, pero no es el Padre, ni Jesús, ni el Espíritu Santo que los metió. Se metieron solos. Judas se metió solo. Y así sucesivamente, quiero que entendamos. ¿Quiénes son los que se...? Igual, más o menos así, va como alguien que va y pide crédito de una pulpería. El problema no es del pulpero, el problema es del que no pagó. Cerró las puertas. Entonces después puede decir, ahí, y a usted le han creído, sí, a mí no me dan, yo no sé ni por qué, y tal vez sabe que nunca pagó. Entonces, por decir algo, pues entonces, en el infierno están los que no han querido nada con el Señor, pero no ha sido culpa del Señor, han sido decisiones propias. Entonces, pero quiero que entendamos que debe de haber, dice, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si usted no se arrepiente, pues no hay un fruto digno. Y sigue viviendo una vida engañosa, pero engañándose solo, porque a Él no lo podemos engañar. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Estamos claros, verdad? Luego nos dice el 9, Israel, por favor. Nos dice el 9. Aquí, miren. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, dice, que mi padre puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. O sea, cuando menciona aquí, y no penséis dentro de vosotros mismos, porque la gente se engaña a sí misma. A sí misma, vuelvo a repetir, no engañan al Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y luego nos dice aquí, para que sepamos también que cuando no hay un arrepentimiento, la condenación está. Para Judas no había remedio. Y en ningún momento, si ustedes pueden leer, yo gracias al Señor, pues el Señor ha permitido leerlo, en ningún momento Jesús buscó a Judas para decirle, Judas, estás a tiempo de arrepentirte, empezar a hacer frutos dignos. No, en ningún momento. Entonces debemos de saber qué es lo que sucede con las personas que daban fruto. Y lo dice aquí, para que sepamos. Y
Y ya también, miren, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuáles árboles? A los que no dan fruto. Si ustedes recuerdan, no, pues sí, aquí hablo de árboles, pero quiero que damos a entender que es las personas que no hay fruto. Eso es lo que nos da a entender. Yo no sé si ustedes recuerdan, no tengo el texto donde el padre le dice Jesús, no, el padre dice, ¿por qué no arranca este palo que no sirve? Y Jesús le dijo ahí, déjalo un año más, yo iré y lo apodaré, o sea, lo abonaré, trataré, como dice, de llevarle la palabra. Y si en ese año no da fruto, pues lo cortas, porque hay una parte donde, ¿y para qué ¿cómo se llama? Para no inutilizar la tierra. Eso es lo que da a entender, ¿sí? Y ya también el hacha está puesta desde a raíz de los árboles. Y aquí nos dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, miren, es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que si la persona no da fruto, pues va a pasar esto, pues. O sea, de repente, usted no le va a ver aparentemente problemas, pero se muere y se va de un solo para el infierno. Se va de un solo para el infierno. Yo no sé si les mencioné ya la vez pasada, que les voy a decir, yo no sé si la profe se ha fijado en eso, pero una señora, la profe me dio el papelito para que orara por una persona. Y yo le digo, ¿quién es? Y ya me dijeron que era una persona que tenía 10 años de haber muerto. Y por cierto, ni la he vuelto a ver a la señora. Creo que se incomodó porque le dije yo, que voy a perder tiempo en eso. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué voy a perder tiempo en eso? Porque a mí ya tiene 10 años de haber muerto. Y puedo tener un día, si no se arrepintió vivo, no está con el Señor. Si él se arrepintió en vida, entonces sí está con el Señor. Pero aún así, aunque esté con el Señor, ya las oraciones ya no las ocupan. Y el que está en el infierno, aunque oren por él, tampoco ya no puede hacer nada. Lo hemos leído infinidad de veces cuando Lázaro y el hombre rico. ¿Y qué fue lo único que terminó el hombre rico? Pidiendo por sus 5 hermanos. Le dice, Padre Abraham, ya que no, yo lo siento de esa manera, ya que no se puede hacer nada por mí, por lo menos manda a la casa de mis hermanos. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a ese lugar de tormento. No estaba diciendo, pues aquí estamos dormidos, relajados todavía, más bien que me acompañen. No, él no quería. Y eso es lo que debemos de entender. Y por cierto les digo, pues ya no miro a la señora, se enojó, pero son espíritus inmundos engañándolas, porque ella no puede hacer nada. Ella, aunque sea su madre, si no lo ayudó en su tiempo, pues ya no hay forma para echar para atrás. Repito. Y ya también dice, el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Creo que con eso terminamos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién dice que lo bautiza ahí? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces mucha gente todavía sigue con ese tema, pero no lo vamos a tocar. ¿Quién dice? Dijo, aquí está clarito él, miren, yo, no habla de otro, yo a la verdad os bautizo, dice, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, habla del Señor Jesucristo. Miren, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces debemos de entender el 12, dice, su aventador está, dice, en sus manos, y limpiará, dice, su era, y recogerá, mire, ¿a qué recoge? Su trigo en el granero, y quemará, dice, la paja en fuego que nunca se apaga. O sea, el infierno, ¿a quiénes? Los que no son hijos, los que hacen las cosas de desobediencia, los que hacen las cosas de deshonra y no de honra. Entonces, por eso les digo, no nos engañemos solos. Estemos haciendo la voluntad del Padre a través de su Hijo amado y su Espíritu Santo. Él hablaba, el Señor le dice, mire, yo le pido a Dios y esto. Ya me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, mire, está bien, pero debe de saber que usted debe de pedir, pero a través del Señor Jesucristo. Porque dice Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
Él os dará. O sea, o yo rogaré al Padre para que sea dado. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que me permitas, sobre todo, ser hacedor de esta palabra. Sí, Padre, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.